guía, por su tecnología y metodología tendrás la educación que tú querías. Colombia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Acerca la universidad para que vayas más allá. Colombia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que... Hola, muy buenos días, apreciadas y apreciados estudiantes. Nuevamente estamos acá en nuestro encuentro semanal en torno al desarrollo de la niñez y la infancia. Hola, profe Sofi, ¿cómo estás? Bien, profe Carolina, muchísimas gracias. Y pues contenta de volverlos a acompañar en este curso sobre desarrollo de la niñez y la adolescencia. Sí, hemos hecho un recorrido todas estas sesiones sobre, digamos, los principales conceptos sobre la niñez. Qué teóricos han propuesto algunas ideas al respecto, cómo se hacen. Hay algunas teorías que hablan sobre los términos generales de la niñez, y hoy vamos a tratar un tema muy importante que no hemos tratado todavía, profe Sofi, que es la adolescencia, que es un momento esencial en el desarrollo, como todos los momentos, pero este es un momento bien particular, como un momento bien crítico en la configuración de lo que va a ser el adulto de ahí en adelante. Entonces, pues, antes de eso, pues hablarles que sí, efectivamente hemos tenido algunas dificultades con la plataforma, con los tiempos, pero no se preocupen que las fechas están firmes para el momento en que indicamos, sigan mandando sus actividades, sus tareas, para que no se les acumule y no se atrasen. Esa parte es muy importante. Y participen en el foro. Vamos a ver en el foro la pregunta problema, la pregunta orientadora, que es la que nos va a guiar en esta sesión. Y la idea también es que se las voy a poner en los recursos para que vayan investigando y lleguen preparados al momento de la teleclase y que puedan participar activamente con mucho más conocimientos. Entonces, para empezar, profesor, vamos a poner un video de qué es esa cosa misteriosa de la adolescencia, que a todo el mundo le tiene como un poco de miedito. Sí. Acordémonos cuando fuimos adolescentes lo que pasamos, y si tenemos hijos o sobrinos, vemos que es un periodo bien complicado, al parecer, pero vamos a entender qué es lo que está pasando ahí en el fondo. Entonces, veamos el video. Puede integrar socialmente. Estos padres son el objetivo del adolescente es dejar de ser niño para volverse adulto. Y para ser adulto tiene que aprender a ser autónomo. Entonces, la autonomía se refiere a que la persona hace las cosas porque considera que es su responsabilidad, pero si se acerca define lo que es bueno o malo por sus propios valores. Los padres tienen que hacerse parte de una red, no son autónomos, incluye también hacen las cosas para evitar un castigo y a otras personas para ganar algún premio. Pero no es fácil ser autónomo. Esto requiere un proceso de maduración que dura muchos años. Para llegar a la autonomía, el adolescente tiene que empezar a desarrollar desarrollo de un adolescente. El objetivo del adolescente es dejar de ser niño para volverse adulto. Y para ser adulto, tiene que aprender a ser autónomo. La autonomía se refiere a que la persona hace las cosas porque considera que es su responsabilidad y define lo que es bueno o malo por sus propios valores. Los niños no son autónomos porque hacen las cosas para evitar un castigo o para ganar algún premio. Pero no es fácil ser autónomo. Esto requiere un proceso de maduración que dura muchos años. Para llegar a la autonomía, el adolescente tiene que empezar por diferenciarse de los padres, tomar responsabilidades, generar sus propios valores e integrarse socialmente para funcionar de acuerdo a las normas sociales. Esto parece fácil. Visto de esta manera, es un camino simple, recto y sin problemas. Pero, si sumamos las frustraciones, los cambios y la inseguridad que son propias de la adolescencia, no es un camino, sino que una cuerda floja. Esto es lo que se llama el proceso de la adolescencia. Los riesgos del ambiente, como el sexo prematuro o las drogas, hacen que esta cuerda esté inestable. Y si consideramos que el personaje pasa por la adolescencia con depresión, el camino a la autonomía se vuelve aún más difícil.
y si no se tiene cuidado, la cuerda se puede romper, cayendo el adolescente en actitudes extremas. Claro, esto es si el adolescente no cuenta con una red de apoyo. ¿Dónde están los padres en estos casos? En estos casos, el adolescente está solo. Los padres son ausentes, y aunque estén, no se involucran y no toman en cuenta el riesgo adicional de la depresión. El adolescente está totalmente expuesto a los peligros de esta cuerda floja. También existen los padres que se dan cuenta de los peligros de la adolescencia. Estos padres temen exponer a sus hijos y los intentan proteger. No lo dejan salir al mundo, y por esto, el adolescente no puede diferenciarse de sus padres. Como los padres no le exigen, no toma responsabilidades y no desarrolla valores propios, adopta los de los padres. Y claro que, sin enfrentarse al mundo, este adolescente no se puede integrar socialmente. Estos padres sobreprotectores cortan la cuerda floja. El adolescente no se expone al peligro de la cuerda, pero tampoco tiene cómo llegar a ser autónomo. Entonces, ¿cómo deben actuar los padres? Si no se involucra, su hijo está en riesgo, pero si se acerca mucho, no lo deja crecer. Los padres tienen que hacerse parte de una red de apoyo, que incluye también a los amigos, hermanos y a otras personas importantes para el adolescente. Esta red de apoyo toma suficiente distancia para que el adolescente pueda intentar cruzar la cuerda floja. En caso que la cuerda se rompa, están ahí para atraparlo y motivarlo para que vuelva a subir. De esta manera, el adolescente tiene un desarrollo normal y llega a ser autónomo a pesar de que tenga depresión. Ok, entonces como vimos en el video, precisamente ese momento de la adolescencia es cuando, que empieza desde la pubertad, es cuando los jóvenes empiezan a introducirse en lo que va a ser el mundo adulto, ¿cierto? Esa es como como lo llaman, es el momento mutante que empieza uno de verdad esa transformación física, porque recordemos que también todo empieza a partir de esa maduración que se va desarrollando a lo largo de la historia de la persona, desde pequeño hasta que empieza ya a llegar a la pubertad. Se empiezan a generar unos cambios hormonales que detonan en cambios físicos, como ustedes bien recuerdan, si tienen recuerdos de su adolescencia. Entonces en las mujeres tienen la menarquía, en los hombres empiezan también a hacer otros cambios importantes y sobre todo se empieza a configurar toda esa parte de lo sexual, ¿cierto? Que es como ese despertar sexual, que no significa que empiecen ya a practicar las actividades sexuales, sino que ya empieza a configurarse su género, su identidad sexual, empiezan a sentir interés por el otro género o por su mismo género también, y se empieza a configurar todos estos elementos claves que hacen parte de lo que es una persona, su autoconcepto, el concepto que tienen los otros sobre él mismo, sobre ella misma, y de esta manera digamos que empieza como a evolucionar este gran momento que es fundamental para ese paso que llevamos hasta la adultez, ¿cierto? Y que además, profe Carolina, es un periodo efectivamente que dentro del proceso evolutivo de un ser humano efectivamente está dado como de los más críticos, ¿no? Sí, exactamente. Porque es un poco cuestionar en aras de forjar, digamos, una identidad, un punto en el mundo, un lugar en el mundo. Comienza uno a cuestionar todo, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿Me gusta o no? ¿En dónde estoy? Bueno, digamos que justo con los adolescentes nos pasa eso, ¿no? Un periodo entre forjar lo que en últimas tengo en términos de personalidad y tratar de asimilar también todas esas ofertas que vienen de afuera. Entonces es un periodo muy crítico, es un periodo pues que hay que ser muy paciente con nuestros adolescentes, porque es un periodo realmente de mucha maduración, de mucha búsqueda, de mucha lucha frente a la independencia, a los gustos, a los intereses. Entonces creo que hoy la clase versa sobre esos puntos, ¿no? Exactamente, y hay un elemento principal en este periodo de la adolescencia que es la autonomía.
La autonomía es una base fundamental del desarrollo del ser, porque digamos que a lo largo de su infancia, digamos que ha venido fortaleciéndolo y desarrollándolo, pero es en este momento donde se empieza a consolidar el adulto que va a ser autónomo, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa autónomo? Que puede autorregularse, ¿cierto? Que puede controlar sus propios comportamientos, sus propias emociones, que puede hacer las cosas por sí mismo, ¿cierto? Que no necesita a alguien que le diga qué hacer, sino que realmente toma sus propias decisiones y en base a eso va construyendo su vida. Esa parte es fundamental y sobre todo pensar que es indispensable a nosotros como docentes, como mamás, como papás, como cuidadores y adultos que estamos cercanos a estas personas que están pasando por este periodo, que brindarles ese apoyo y ese espacio para que desarrollen esta cualidad de ser adulto, que es la autonomía, que es lo que les va a aportar seguridad consigo mismos y con su relación con los otros también y con el mundo exterior. Entonces, como vemos en la presentación, la adolescencia efectivamente es un periodo psicológico, sociológico y físico, obviamente, que caracteriza la transición de la infancia a la adultez. Empieza desde la pubertad y que es cuando empiezan todos esos cambios físicos, hormonales, que es cuando nosotros vemos que empiezan a cambiar, que empiezan a ser un poquillo más rebeldes, un poco como que uno no sabe con qué pincitas cogerlos. Bueno, bienvenidos al mundo de la pubertad y de la adolescencia. Ya está entrando en ese umbral que va a ser definitivo para el adulto y para la persona. Entonces, la pregunta orientadora que tenemos para este momento importante es: ¿cuáles son esos cambios cualitativos más importantes en la adolescencia? Ustedes se preguntarán, ¿cómo así que cualitativo? ¿Cierto? Entonces, esa es la misión que ustedes tienen durante la semana. Hay cambios cuantitativos y hay cambios cualitativos en el desarrollo, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen una búsqueda, van a encontrar qué tipo de cambios son esos que llamamos cualitativos. Hay un ejemplo que hacía Vygotsky, uno de nuestros grandes amigos en términos de conceptos del desarrollo, que decía, por ejemplo, que en la evolución humana, recuerden que la evolución humana la llamamos filogenesis, ¿cierto? La del individuo es ontogénesis. En la evolución filogenética o el desarrollo humano, uno de los cambios cualitativos en el ser humano fue cuando descubrieron la herramienta. Ok, como la técnica, ¿sí? Sí, cuando descubrieron que a través de palos, piedras afiladas y este tipo de elementos podían utilizarlos como herramientas que le facilitaban mucho más controlar el entorno, ¿cierto? Por ejemplo, poder cazar, poder hacerse sus propias pieles, o sea, es una tecnificación de alguna manera para su calidad de vida. Y digamos en esos términos, ese es un pequeño ejemplo de que no es una acumulación de conocimientos en términos cuantitativos o una acumulación de un aspecto en particular, sino lo cualitativo es un cambio significativo en mejoras de algo, ¿cierto? No solamente en acumulación. Entonces, investiguen qué es cualitativo y para cuando lleguen a la sesión piensen cuáles son esos cambios claves que se dan en la adolescencia. Hay muchos muy importantes, que chévere que lo tengamos en cuenta. Entonces, continuando con la presentación, vemos efectivamente los cambios que se producen, cambio físico, el cuerpo infantil al cuerpo adulto, ¿cierto? Como el niño y el joven se empieza a conocer cómo va transformándose su cuerpo, cómo se van desarrollando diferentes partes, cómo va creciendo el pelo, o sea, es decir, como todo este tipo de evoluciones corporales que son bien importantes, porque en esa medida, en la medida en que ellos se reconocen, ven esos cambios, también hay un cambio de comportamiento, hay cambios emocionales, además de la explosión de hormonas, entonces eso es todo un paquete que es bien interesante. Y que el cambio es súper acelerado a esa edad, ¿no? Muy acelerado. En términos físicos, claro, un niño puede pasar a un aumento considerable de su estatura, un aumento considerable incluso del vello, un aumento considerable de su talla en términos de pies, manos, todo, ¿no? Caderas en las mujeres, senos. los senos, es decir, realmente el cambio es
muy grande, es muy, muy grande. Entonces es muy normal también pensar por qué se da ese comportamiento en los adolescentes, ¿cierto? En cambios en el pensamiento. Sí, exacto, y que eso tiene su impacto también a nivel de pensamiento, a nivel de personalidad y a nivel social. No Exactamente, es fácil, ¿no? No, eso es toda una adaptación al nuevo yo, Ajá. ¿cierto? Como un poco cuando la piel, la culebra cambia de piel, más o menos sucede algo parecido, que si hay un cambio, una mutación, una transformación fundamental. Entonces, en el aspecto cognitivo, obviamente, que de aquí en adelante, por ejemplo, como lo llamaba Piaget, todo esto va a estar mucho más estructurado, mucho más madurado. Es aquí cuando se pasa al periodo de las operaciones abstractas, ¿cierto? Okay. Que ya el pensamiento ya no es inmediato como lo hablábamos, sino que ya tiene un pensamiento mucho más amplio del mundo, ¿cierto? Sobre los conceptos del mundo, a sus capacidades de análisis, de racionamiento, de síntesis, en fin, son mucho más maduros. Cambios en la personalidad, la autoestima es que es un elemento fundamental, porque pues si hay una inseguridad de que no se sabe qué está pasando, cómo debe ser la mejor manera para comportarme, búsqueda de identidad, eso lo vemos mucho, ¿cierto? Que sobre todo se pasa de darle prioridad a la compañía e identificación con los padres a identificación con los pares, ¿cierto? Con los jóvenes de su misma edad, que son los que empiezan, que están en la misma etapa y empiezan a buscarse sus propios espacios. Entonces, ahí es, por ejemplo, cuando vemos un término de Maffesoli que se llama tribus urbanas, ¿cierto? Okay. Que es, por ejemplo, cuando se empiezan a adherir a ciertos grupos culturales, que son, por ejemplo, los que les gusta el reggaetón, o los que les gusta, está muy ligado también a lo musical, los que les gusta el rap, los que les gusta el rock, los que les gusta, en fin, el vallenato. Así como que se empieza a configurar esos espacios de qué es lo que los jalan a, digamos, en términos de afinidades, ¿cierto? Y qué es definitivamente lo que no les gusta. Cambio social es súper importante ahí, como dice, se distancia de las madres y los padres un poco, aunque sigue siendo referentes, y se acercan a los pares, a los amigos y a las amigas. Es muy importante darles el espacio, pero también hacerles un acompañamiento desde ellos mismos, ¿cierto? Como de una manera mucho más empática y poder, pues, comprendiéndolos por lo que pasan. No, importante también, creo, profe Carolina, comentarles que justo en esos cambios que allí lograron ver, como cambios en la personalidad, y que el video que nos pusiste al principio también nos reafirma un poco, es la idea de la depresión en los adolescentes, ¿no? Sí. Y esta en cantidad de dificultades que tenemos a salud mental con relación a los adolescentes. Pues es que la adolescencia para muchos padres es el dolor de cabeza, ¿no? Tener un hijo adolescente, sí. Para muchos padres y para muchos maestros incluso, es como ese periodo donde aparece el estrés, aparece el no saber manejar a estos chicos con todos esos cambios abruptos, que no es fácil tampoco para ellos, sí. Entender lo que decíamos ahorita, ¿no? Que le crecen a uno los senos y comienzan a dolerles, que se siente uno incómodo en términos emocionales, que a veces se siente bien, que a veces no se siente tan bien, que no logra tramitar en muchas ocasiones todas esas cosas que pasan de afuera, y efectivamente para muchos maestros y padres es un periodo de mucho dolor de cabeza, ¿no? Escuchamos frases, por ejemplo, que es que no saben lo que quieren, que los adolescentes no... Que quién los entiende, que no se saben qué hacer con ellos, etcétera. Entonces, claro, es muy recurrente, pero es muy comprensible también. Yo siento que necesitamos comprender en qué época les tocó vivir, con qué les toca luchar, porque no es un periodo fácil. Entonces, esto que nos mostraban en las diapositivas hace un rato, en términos de descenso de la autoestima, es una cosa muy constante en los adolescentes, sí. Y que en ocasiones tiene que ver con, claro, toda esa exaltación de hormonas que uno tiene, ¿sí? Que no sabe todavía cómo controlar, que no sabe cómo procesar, exactamente. Y se manifiestan muchas veces con esta idea de la autoestima, de la autoimagen, del autoconcepto. Entonces es ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿Sí? ¿Me siento bien? ¿No me siento bien? Aparecen, por ejemplo, no solo la depresión, sino la bulimia, la anorexia, muchísimos cambios en términos de la salud mental de nuestros adolescentes que los están conllevando al suicidio, y es algo que nos toca pensar, ¿no? Sí. Porque trabajar con
los adolescentes no es fácil. Sí. Y siento que efectivamente en esa búsqueda de identidad hay que brindarles muchas estrategias, muchos escenarios y realmente ambientes de comprensión, ¿no? Sobre todo. Sí, totalmente de acuerdo, profesor Sofi. Hacerlo. Ambientes de comprensión precisamente por eso, por ese momento tan vital que ellos están, por el cual están atravesando, que se configura la persona como tal. Entonces sí es importante prestarles mucha atención. Ellos están pasando por un periodo en que ya se fijan mucho lo que piensan de ellos alrededor, ¿cierto? Como en lo exterior, cuáles son las percepciones que se tienen sobre ellos. Y es un tema que es un momento en que se centran mucho en ellos. Es como que se están mirando todo el tiempo, dicen que es un momento bien egocéntrico, que sus pensamientos son una verdad absoluta, como a veces uno ve en los hijos y en los sobrinos y en los estudiantes, que uno dice, no, pues se cree el sabio. Es normal que esté pasando eso, no es porque sean prepotentes o algunas cualidades de la personalidad, sino que definitivamente sí es un elemento importante de poder pensarse a sí mismos y empezar a construir un sentido de la realidad, un sentido de vida. Por eso también digamos como que es un momento bien extremo, que pasan de lo que le dicen de la vida a ellos mismos construir sus propias versiones sobre la vida. Y es la época de las presiones, ¿no? La época de las expectativas que tienen los padres frente a ellos. Entonces es la elección de lo que quieren ser, dónde quieren estudiar, proyectar pues, su proyecto de vida, digamos. Exactamente. Es una época en que la sociedad también les exige ya más participación. Es una época entonces donde hay presión de la familia, hay presión social, hay presión en el aula, digamos, en términos de la exigencia de tienes que graduarte, tienes que continuar una formación, hay presión en términos de su cuerpo, entonces hay una exigencia de tengo que asumir esto que antes no tenía, digamos, en términos de cuerpo, tramitar lo que hemos hablado ya, tramitar todo esto cognitivamente, socioafectivamente. Entonces, claro, es una época de mucha exaltación, ¿no? Así decirlo. Sí, ya se siente uno. Se devuelve en el tiempo y se acuerda lo complejo que fue. Pero es muy bonito, eso es como en la historia también de la humanidad, es como el renacimiento también, ¿cierto? Es como un momento bien clave. Entonces, viendo los enfoques, obviamente, de varios psicólogos y diferentes campos, han intentado entender también de qué se trata este momento tan importante. Hay desde el enfoque psicoanalista, el sociológico, el piagetano y el del focal de Coleman, ¿cierto? Entonces, vemos que en el del psicoanálisis, Freud propone que es un momento de dificultades internas al individuo, se desestabiliza, digamos, esa percepción que se tenía del mundo y de sí mismo, y a través de la crisis, un poco lo que hablábamos de lo que mencionaba también Piaget, que de la crisis salen nuevas formas de adaptarse, ¿cierto? Como que la crisis es un elemento clave para la evolución. Lo mismo piensa Freud, ¿cierto? En esa inestabilidad es donde que está marcada por los conflictos, que uno que todavía no es niño pero tampoco es adulto, entonces no sabe bien cómo responder a las exigencias, a lo que siente, a lo que necesita, a sus intereses. Entonces es como un sancocho ahí de cosas que están así detonando, muy importantes. Entonces vuelve el complejo de Edipo que decía Freud, que es como ese enamoramiento de la mamá, o sea, como que empieza a interesarle el sexo opuesto, digamos, en algunas personas, en otras personas interés por el mismo sexo, también como que se va configurando este tipo de orientaciones que se toman en la vida, ¿cierto? De inclinaciones. Bueno, continuando el enfoque sociológico. Es la época de las frustraciones amorosas, claro, del primer amor, de la primera tusa, de la primera tusa. Sí, claro, que eso fue un momento que nadie olvidará. Bueno, el enfoque sociológico lo ve en relación con el contexto, ¿cierto? Cómo el origen del conflicto para el adolescente se origina en el contexto, porque es lo que tú decías, profesor, es lo que a uno lo empieza a presionar de cómo debe comportarse, cuáles son las expectativas que se tiene sobre ellos,
a qué lugar te adscribes como persona, ¿cierto? En términos de identificación, entonces estás en esto o estás en lo otro. Digamos que en este tema del enfoque sociológico también hay una cuestión muy importante a considerar ahora, que es uno de las redes sociales, que es lo que más está haciendo presión en los jóvenes hoy día, ¿cierto? Que los meten retos absurdos o los meten en unas presiones de concepto físico que los llevan a la anorexia, bueno, los llevan un poco de cosas. Entonces es muy importante tener en cuenta el tipo de presiones que puede hacer la cultura y los factores externos en la configuración de la identidad. Hay que hacer ese acompañamiento a los jóvenes para poder que puedan como decantar esa información con mucho más filtros de una manera más crítica. Entonces el enfoque sociológico menciona que los cambios principalmente son a aceptación de su propio cuerpo, ¿cierto? Hay que ayudarles en este paso, es muy importante. Consolidación del rol de género, relaciones más maduras con compañeros de ambos sexos, independencia emocional de los padres, ahí que es cuando cortan un poquito ese cordón umbilical que a los padres tanto les cuesta también soltar, eso es que es un parto mutuo, ¿no? Sí. Tanto de los adolescentes como de los padres, es un momento bien complejo. Preparación para la carrera profesional, se empieza a ver un poco, no en todos, pero como ciertas inclinaciones digamos, de habilidades, de capacidades, de intereses profesionales. Preparación para la vida en pareja, más que todo pues porque están ingresando como al mundo adulto y están en esas prácticas, adquisición de valores de comportamiento. Esta parte sí que es bien bonita, profe Sofi, porque es justamente, voy a adelantar, cuando se empieza a desarrollar la capacidad moral, que habla de todo esta evolución, digamos, de los niños cuando son pequeños, que esta capacidad moral de distinguir lo que está bien y lo que está mal, ¿cierto? En términos de acuerdos sociales, no vienen de adentro. Muchas veces no vienen de adentro, algunas veces sí. Pero digamos que están como, cuando son niños, están como apenas configurándolo, porque en la infancia todavía se maneja mucho el comportamiento a través de castigo, ¿cierto? Entonces si yo hago mal es porque me castigan, o si hago algo bien porque me premian. Digamos que los niños, y el sistema también lo ha demarcado así también, ¿cierto? Pero cuando ya están alcanzando la pubertad y la adolescencia, que los jóvenes, digamos, cognitivamente están mucho más maduros, entonces ellos ya tienen una capacidad más alta de reflexión, ¿cierto? Entonces yo ya me pienso a mí mismo y empiezo a decidir qué está bien, o sea, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo satisfacer mis necesidades y mis intereses sin afectar a los demás. Esta es la parte fundamental de la que hablan del desarrollo de la capacidad moral y de lo que habla del respeto hacia el otro, ¿cierto? Hasta qué punto yo puedo llegar sin afectar a la otra persona, sin causarle, digamos, algún tipo de ultraje o de este tipo de cosas que puedan como violentar a otra persona. Y pues ambos nos hablan que sí, definitivamente es un momento que es bien interesante por esta razón también, ¿cierto? Aquí es donde los jóvenes empiezan a trabajar todo ese concepto de la empatía también, de una manera mucho más sólida que cuando eran niños. Digamos que los niños también tienen ese sentimiento, ¿cierto? Por ejemplo, uno ve tantos videos en las redes de niños que, por ejemplo, les da pesar matar animales porque son sus compañeros. ¿Cómo se van a comer la gallina? Si ya le tienen nombre, le ponen moñitos y le ponen de todo. Entonces, claro. O por ejemplo, agredir a otra persona también en niños que tienen esas sensaciones, como ese principio también como más claro. Pero digamos que aquí cuando se hace mucho más consciente del por qué. Y todo porque ya, digamos, la percepción del mundo se amplía mucho más y se tiene más conciencia que hace parte de una sociedad, ¿cierto? Claro. Es que lo que cambia son los criterios, ¿no? Lo que cambia son los criterios. Los criterios evaluativos. Claro que desde muy pequeños estamos desarrollando esa capacidad, ¿no? Totalmente, estamos desarrollando la capacidad moral en la primera infancia, cuando somos capaces de entender que no hay que pegarle al compañerito porque sí, ni agredirlo porque sí. Sí, que nos puede doler tanto si hacemos eso como en cualquier época de la vida. Desde muy pequeño hacemos eso, pero es justo en la adolescencia donde esos criterios cambian, ¿no? Maduran, sí. Claro, madura. El niño está pensando que
lo que tú decías en términos de premio y castigo, sí, Lo me van a regañar. castigar, me van a regañar, Claro. ya no me van a querer, porque para el Exacto. niño es fundamental Sí. esa parte de la afectividad, entonces ya no me van a querer como antes, mi compañerito ya no me va a hablar, ya no va a querer ser mi amigo, bueno, todas esas cosas que uno piensa realmente cuando es niño, ¿no? Cuando es un adolescente, uno, incluso en términos de premio y castigo, uno ya se pregunta, ¿no? Bueno, pero ¿y si me regañan qué? ¿Sí? Entonces, además porque hay algo del adolescente y es que también está la figura de negación y de reto frente a la autoridad, ¿no? Uy, sí, entonces, fundamental. ya no es fácil decirle cómo no se comporta de esa manera porque lo vamos a sancionar. Pues claro, para el adolescente en ocasiones lo que quiere es que lo sancionen, ¿sí? Pero es una forma de asumir que él está en ese proceso de búsqueda y de su lugar en el mundo, y eso implica en ocasiones contrariar eso que se asume como autoridad frente a él. Entonces digamos que efectivamente cambian esos criterios en que uno evalúa el desarrollo de esa moralidad, es decir, el desarrollo de esos comportamientos frente a los demás, pero es una capacidad que efectivamente desarrollamos desde muy pequeño, ¿no? Y que hay cositas ahí, huellas desde que somos muy pequeños que se van a repetir, digamos, en la adolescencia, pero hay unas cosas que marcan la adolescencia Definitivamente. muy peculiar. Eso es lo que tú decías, que digamos en términos psicológicos es lo que se llama del paso de los principios heterónomos a los autónomos, ¿cierto? Cuando uno es pequeño, digamos que esos principios de lo que está bien y lo que está mal, aunque digamos hay muchos niños que parten de sí mismos, ¿cierto? El concepto de eso sobre todo viene desde afuera, ¿cierto? Como los profesores diciéndole esto está bien, esto está mal, los papás, hasta aquí llegas, hasta aquí no llegas, mira que le hiciste daño a ese niño. En cambio en la adolescencia esos principios, esas reglas ya están dentro del ser, ¿cierto? Se van, por eso un poco también se separan en términos de autoridad con los papás, porque ellos mismos están como reconfigurando esa información, ¿cierto? Volviéndola propia. Y en ese sentido es cuando se establecen esos marcos de la autonomía, ¿cierto? Yo decido y mis acciones representan lo que pienso, en el sentido de que yo ya tengo una conciencia mucho más amplia de lo que soy yo en sociedad, ¿cierto? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo para los otros? Los otros cómo son en relación a mí, yo qué pienso del mundo y qué sentido le doy. Digamos que estos son de los avances más grandes de la adolescencia. Obviamente, pues como alcanzamos a ver un poquitín, igual esta presentación ya la subo para que la conversemos en la sesión, que nos faltaron algunas cositas del enfoque piagetiano, que es todo ese desarrollo cognitivo, que digamos que ya la maduración de los aspectos del pensamiento, recuerden cuáles eran como que tiene que ver también con la memoria, la atención, ¿cierto? La percepción, están mucho más evolucionados, y desarrollo el pensamiento abstracto, ¿cierto? Lo que decíamos, ya no es importante que para yo pensar en algo tenga que estar ahí al frente, sino que tengo un mundo mucho más amplio dentro de mi cabeza. La teoría focal de Coleman, que precisamente en ese momento se ve como una imagen un poco distorsionada del mundo, porque están en ese proceso de reconfiguración. Imagen distorsionada lo dice en el sentido de que la verdad que yo pienso es la verdad general, ¿cierto? Que a veces no está tan distorsionada, pero digamos que es una etapa, una cuestión característica. Y hay que entender esto, efectivamente, la imagen distorsionada, porque en últimas lo que hay dentro de esa imagen también es aprendizaje, ¿no? Es el adolescente que le dice a uno, a pesar de que hay muchísimas recomendaciones de los padres en ciertas conductas, uno le dice no hagas eso porque va a pasar tal cosa, ¿sí? Pero es la posición del adolescente en querer aprenderlo por sí mismo, ¿no? Importantísimo. Es la idea de la autonomía. Entonces, claro, su imagen, entre comillas, eso de distorsionado de Coleman, que efectivamente lo que está hablando es una imagen un poco egocéntrica, sí, pero que redunda, digamos, en aprendizajes posteriores, y es que el adolescente necesita hacerlo para equivocarse y para aprender, ¿sí? Exactamente. Entonces hay que mirar eso distorsionado de una manera positiva, porque el adolescente lo exige. Entonces son de esos aprendizajes por experiencias
y a pesar de que hay que tener cuidado, hay que también permitirle hacerlo, ¿no? Exactamente, ese espacio para que puedan explorar sus propios pensamientos es Y los límites, fundamental, ¿no? y los límites, exactamente. Nosotros como adultos podemos hacer es una orientación, un acompañamiento, pero sí es importante pensar en esos espacios. Importante lo que tú dijiste, imagen distorsionada no tiene un valor negativo, para nada. Es una frase neutra, digamos, en el sentido en que ellos mismos están viendo el mundo desde su lente, ¿cierto? Y están reconfigurando esa información que les llega. Se produce de manera secuencial la adquisición de nuevos roles sociales. Efectivamente, los jóvenes ya empiezan a entender cuál es su lugar en la sociedad, ¿cierto? ¿Qué les gustaría hacer, ¿cierto? Cómo se pueden insertar en esa sociedad en términos de género, hombres, mujeres, no necesariamente heterosexuales, sino heterosexuales, homosexuales, o cómo se quiera configurar también ese rol identitario dentro de la sociedad. Entonces hay una continuidad y una discontinuidad evolutiva que se ve precisamente en esos cambios, lo que hablamos ahorita. Se piensa sobre el propio pensamiento, se piensa en los pensamientos de los demás, hay un egocentrismo que también a veces dificulta entender el pensamiento de los demás, sobre todo de los padres, y pues efectivamente el desarrollo de la capacidad moral, del cual hay un video muy interesante que explica mucho más a fondo y en más detalle cuáles son esas etapas del desarrollo moral desde la infancia hasta la adolescencia, explicado desde Piaget y desde Kohlberg. Muy importante para poder entender la complejidad y la importancia y lo bonito de este momento evolutivo, que es lo que nos hace ser lo que somos a ustedes y a nosotras también, ¿cierto? Que acuérdense, es que nomás es de echar memoria, profe Sofi, ¿no? Ese es un momento de abrir los ojos al mundo, de configurarse, de establecer los marcos de quién es uno, quién quiere ser. Entonces sí es importante pensar en la adolescencia con sus retos, sí, pero con sus partes positivas y muy bonitas dentro de la evolución humana. Entonces, bueno, esperamos las participaciones en el foro, se nos acabó nuevamente el tiempo. Indaguen, profundicen, métanle muela a esos textos, a los videos, porque realmente sí es chévere conocer mucho más a fondo este momento de la evolución humana. Entonces les agradecemos. Gracias, profe Sofi, por tus comentarios. Gracias, me encantan tus comentarios. Gracias a ustedes también, estudiantes, por escucharnos. Y bueno, activos en ese chat, porque recuerden que vamos a partir de la pregunta orientadora. ¿Cuáles son esos cambios cualitativos que se ven en el desarrollo de los adolescentes, ¿cierto? En este momento de la vida. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.